Acuérdense que, recuerden que estamos en Casa de la Fe, YouTube, en YouTube de Casa de la Fe. Hoy es el capítulo número 67 y vamos a entrar en la número 6. Creo que acusaciones contra los fariseos, si no me equivoco. Sí, sí. Vamos con, el número 6. No sé cuál es la página. Si alguien puede decir la página 138. Bien. Bueno, 210 del libro, 138 del manuscrito. No, Ok, ok. Vamos a dejar con nosotros al pastor Elliot Rebollo con nosotros. Bienvenido, papá, te amo. gracias, pastor, y Dios les bendiga a todos. La semana pasada pudimos cubrir dos puntos, que fue la letra G, la pregunta de los fariseos, y pudimos cubrir la letra H, la pregunta de Jesús. Pero como es de costumbre, vamos a dar un paso de las dos lecciones. Y como siempre decimos, si usted le presta atención a los repasos, fácilmente puede hacer su reflexión. Letra G, la pregunta de los fariseos. Mateo 22 del 34 al 40. Los fariseos al ataque. Su portavoz, un intérprete de la ley, pidió a Jesús que identificase el gran mandamiento en la ley. Jesús recapituló la obligación del hombre para con Dios como el primero y gran mandamiento. El relato de Marco añade la frase y con toda fuerza, Marcos 12:30. Esto significa que la primera obligación del hombre es amar a Dios con toda la totalidad de su ser. Mateo dice que el escriba hizo la pregunta para probarlo o tentarlo. Mas Marcos Cristo la pregunta para atender una paz a Jesús, ya que Cristo le dijo, no estás lejos del reino de Dios, Marcos 12:34, sino para ponerle a prueba, en el sentido de saber cómo pensaba y entablar conversación con él. Toda la ley se cumple una sola palabra, amor. Romanos capítulo 13, del 8 al 10. Toda verdadera obediencia procede del amor y todo lo que no procede de ahí en la vida religiosa no es correcto. Podemos decir que el primer mandamiento es raíz del segundo y que el segundo es una evidencia del Primera de Juan 4:20, 5:2. Hemos de amar al prójimo con la misma sinceridad y con el mismo interés con que nos amamos a nosotros mismos. El amor es el camino por excelencia. Primera de Corintios 12:31. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13:8. Letra H, la punta de Jesús. Mateo 22, del 20 al 46. Jesús los confrontó entonces con un problema provocativo. ¿Qué opinaban ellos del Cristo? ¿De quién es hijo? La mayoría de los fariseos no creían que Jesús fuese el Cristo. Sin embargo, estaban aún esperando el Mesías. Ellos respondieron correctamente que el Mesías sería un descendiente de David. La objeción que Cristo les propuso es la siguiente.
Pues como David en el Espíritu, o sea, movido por el Espíritu Santo, le llama Señor, para demostrar que David, inspirado por Dios, llamó Señor a Cristo, le cita el Salmo 110:1, que los escribas mismos interpretaban como referente al Mesías. El primer uso de la palabra Señor, Jehová, Yahweh en hebreo hace referencia a Dios Padre, y el segundo, Adonai, en hebreo al Mesías. Jesús les hizo esta pregunta: si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? La respuesta es: el Mesías es a la vez Señor de David e hijo de David, a la vez Dios y hombre. Como Dios, él es Señor de David. Como hombre, es hijo de David. Si tan solo los fariseos hubiesen tenido disposición para aprender, pero ellos rehusaron ver. Totalmente confundidos ante su sabiduría, cesaron en sus intentos de atraparle con preguntas. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el repaso? Si no, pues vamos de lleno a la palabra del Señor. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Para los que tienen el libro físico de Beacon, estamos en la página 210. Punto número 6, acusaciones contra los fariseos. Le voy a pedir a la pastora Marilyn que lea Mateo capítulo 23 del 1 al 12. Bendiciones a todos. En nombre del Espíritu Santo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, y así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gracias, pastora. Le voy a pedir a Virgen que lea los primeros dos párrafos de Beacon. Dios les bendiga. Amén. Situación elevada y orgullo. Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Hicieron mostrado la maldad de sus dones en sus esfuerzos para hacerle caer en trampas. Ahora él, que sabía lo que había en el hombre, describió el pecado interior de los líderes religiosos. La posición que tenían los escribas y los fariseos era la cátedra de Moisés. Por lo tanto, hablaban ex
cátedra con autoridad oficial, de modo que sus dictámenes debían ser obedecidos, pero sus obras no debían ser imitadas porque decían una cosa y hacían otra. Es obvio que el mandato a obedecer, lo que decían los escribas, debe ser tomado con un sentido modificado, ya que por todas partes encontramos que el maestro los condena por anudar la palabra de Dios para enseñar la tradición de los ancianos. Morrison sugiere que el verdadero sentido aquí es el siguiente: cualquier cosa que los escribas y los fariseos os inculquen cuando os interpretan las palabras del libro de Dios, y cualquier enseñanza que ellos prueben que es agradable a la mente del Señor, según se nos dan a conocer en su libro, todo esto es hacedlo. Amén. Gracias, hermana Virgen. Amén. Jesús advierte a las multitudes y a sus discípulos contra los escribas y los fariseos. Estos guías estaban sentados en la cátedra de Moisés, o sea, enseñaban la ley de Moisés. Por lo general, su enseñanza era fiable, pero no su práctica. O sea que ellos sí enseñaban la ley, pero ¿usted cree que ellos practicaban la ley a su totalidad? Por supuesto que no. Su credo era mejor que su conducta. Era un caso de una elevada profesión y un andar bajo. De modo que Jesús dijo: todo lo que os digan que hagáis, que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos eran como un cuerpo de jueces, pues el enseñar comportaba el juzgar. Explicaban el sentido de la ley y la aplicaban a los casos particulares. En este sentido, era como los sucesores de Moisés, así como el sumo sacerdote era el sucesor de Aarón. Ni Cristo ni Pablo negaron la legitimidad de autoridades civiles y religiosas. Vamos para Hechos, capítulo 23, versículo 5. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo tiene? Papito, léelo. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Amén, gracias, papito. Por eso fue que Jesús dijo que ellos hicieran lo que ellos les dijese que hiciesen, pero que no se comportaran como ellos se comportaban. A pesar del malvado carácter personal de quienes ostentan el oficio, Cristo quería que el pueblo hiciese uso de los medios que los expositores le proporcionaban para entender las escrituras y obrar en consecuencia, con tal de que expositores ilustrasen el texto poniendo el sentido. Vamos para Nehemías capítulo 8, versículo 8. Pastor, perdona, ¿puedes repetirlo otra vez? Nehemías capítulo 8, versículo 8. Ok, Si lo gracias. tiene, léelo.
¿Quién lo tiene que lo pueda leer, por favor? ¿Lo tienes, Miriam? Yo lo tengo. Ok, pues léelo, Tracy. Perdona, Miriam. Te doy el otro. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Amén. Gracias, hermano Tracy. Y no invalidasen el mandamiento de Dios. Se les debía escuchar y obedecer. O sea que, aunque ¿cuántos saben que esto que estaba sucediendo con los fariseos hoy en día sucede en el pueblo de Dios? ¿Cuántos escándalos se han escuchado de pastores? ¿Cuántos escándalos se han escuchado de predicadores? ¿Cuántos escándalos se han escuchado en la historia de la iglesia? O sea que los predicadores, los pastores, los evangelistas te dicen de guiar de cierto modo, pero su vida no habla lo que ellos están tratando de conducir al pueblo. Pero a pesar de todo, de Jesucristo lo reconoce. Ellos decían, si ellos lo están enseñando la palabra y lo están conduciendo, hagan lo que ellos le digan que hagan después que sea conforme a las escrituras. Amén. Vamos a seguir. ¿Quién tiene el libro y puede leer? Luis Fuente, ¿tiene el libro? Léete el próximo párrafo. La falta de simpatía y piedad. Luis o Wilson. Luis Fuente, Luis Fuente. Hace tiempo que no oigo a Luis Fuente. La falta de simpatía y piedad de estos maestros de la ley es denunciada por Jesús, que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Carr ha interpretado la ilustración con estas palabras. Pedro representa a un arriero y misericordia de camellos o de asnos que va agregando y agregando cargas, no solo pesadas, sino abultadas y por eso difíciles de transportar. Y luego, dándoselas sobre los hombros de los camellos, los contemplan indiferentes sin mover un dedo para aligerar la carga o ni siquiera ajustarla para facilitarla. Esto se levanta en sorprendente contraste con la graciosa invitación del maestro que encontramos en Mateo 28 al 30. El legalismo religioso siempre es una carga pesada para llevar. Amén. En este Gracias, hermano Luis. Los fariseos imponían pesadas cargas, probablemente interpretaciones extremadas de la letra y de la ley sobre el pueblo. Ayudaban a nadie a levantar aquellas cargas intolerables. O sea, vamos a ver ahora en Gálatas 6:2 lo opuesto de lo que hacían los fariseos. Gálatas 6:2. ¿Quién lo tiene? Levante su mano rápido. Si no, lo leo yo. Miriam, ¿lo tiene? Léelo, Miriam. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. ¿Usted cree que los fariseos sobrellevaban la carga de los otros? ¿Verdad que no?
Los fariseos lo que hacían era amontonar y amontonar carga sobre el pueblo, carga y carga y carga y carga sobre el pueblo, y ellos, como dicen por ahí, se quedaban con sus apariencias echándose fresco mientras que oprimían al pueblo. Les gustaba hacer ostentación de su autoridad y ejercitar su señorío sobre el pueblo. No solo insistían en los detalles más minúsculos de la ley, sino que imponían bajo las penas más severas sus propias tradiciones y normas que se inventaban. Mire, dele gracias a Dios que estamos en la gracia. Qué rico es estar en la gracia. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo creo que el pueblo de Israel andaba en dos tipos de esclavitud. Andaba en la opresión romana y después andaba en una esclavitud extrema hacia los fariseos y escribas. Vamos a seguir. ¿Quién tiene el libro? Papito, continúa la lección. El orgullo vanaglorioso era uno de los pecados habituales y dominantes de los fariseos. Jesús los acusó de hacer sus buenas obras para ser vistos por los hombres. Por supuesto, no todos los fariseos eran así, pero era la descripción de muchos. Para hacer un despliegue de piedad exterior, ensanchaban sus filacterías. Esa es una palabra griega que se halla solo en este pasaje del Nuevo Testamento. Fue trasladada al inglés Biblia de Genova. En el griego clásico significa guardia o fortificación. Plutarco la emplea por amuleto, es decir, hechizo protector. La palabra proviene de un verbo que significa guardar, pero aquí se refiere a unas pequeñas cajitas de cuero con oraciones llevadas en la frente y el brazo derecho en las oraciones diarias matutinas. ¿Sigo? Sí, ¿Sigo? sí. La de la cabeza tenía 4 pequeñas divisiones, en cada una de las cuales había un menudísimo pergamino con una escritura inscrita. Los 4 pasajes eran Éxodos 13 del 1 al 10, 11 al 16 y Deuteronomio 6, 4 al 9 y 11, 13 al 21. La que se llevaba en el brazo tenía solo un compartimiento con la escritura en un rollo. Los mandamientos de las palabras de las escrituras como señal sobre su mano y como frontal entre sus ojos fueron tomados literalmente cuando probablemente eran algo figurativo. Amén. Gracias, papito. Ya mismo te digo que continúe. ¿Usted cree que el Señor quería al que se colgara la escritura en las manos, que se colgaran la escritura en la gente? ¿Quién puede contestar esta contestación? ¿Que el Señor le dijo eso figurativamente o que lo hicieran figurativamente? O tal vez el Señor le dijo que mantuvieran la palabra en sus mentes y en sus corazones y a la mano. Amén. ¿Cuántos creen eso? Papito, continúa. Pastor Elliot, ¿puedo añadir algo Sí. sobre lo que no, Dios no es que yo llevaba colgada en la frente ni nada? Porque un principio que el bebé nacía, ya la mamá le oraba palabras desde recién nacido para que cuando fueran creciendo se la memorizaran, para que la cargaran no solamente en la mente, pero en su corazón también.
Obviamente estos hombres lo tenían en la mente solamente y la palabra no les llegó al corazón. También me gustaría añadir que esta situación con Jesús, tenemos que recordarnos que hacía un ratito atrás le estaban haciendo preguntas a él para truquearlo, para que él cayera en la trampa de ellos. Y ahora él le hizo una pregunta, los dejó callados y ahora le va a caer encima con el machete. Le va a decir a ellos que son un chorro de hipócritas. Go ahead, Eso es, Pastor Elliot. I'm sorry, no, lo tenía, I had to take it out. I had to take eso es. Y me escuchan, me escuchan. Sí, claramente. Es que como que tengo un delay de 6 segundos y me tiene mal acá, me tiene mal. Mira, otra de las cosas que añadiendo y repitiendo lo que dijo Yaro y lo que estás diciendo tú, o sea, como esto en Deuteronomio era una ley y era un mandato, si tú lees el texto, vamos a Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, claramente le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Quién está hablando aquí? ¿Alguien sabe quién está hablando aquí? Esas fueron las palabras que Jehová le dio a Moisés A para el Moisés. pueblo. Exactamente, exactamente. Recuerden que Moisés era uno de los profetas más grandes para el pueblo de Israel. Y aquí Moisés está repitiendo lo que Jehová le dice a Moisés, pero lo está escribiendo Moisés. Escuchen bien, lo está escribiendo Moisés. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Aquí Jehová le está diciendo exactamente a Moisés cómo es que sus hijos van a aprender andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás, oye bien, como una señal en tu mano y estarán como los frontales entre tus ojos aquí y las escribirás en los postes de tu casa. En otras palabras, el pueblo de Israel, la liturgia, la ley quiso hacer exactamente como ellos lo estaban haciendo. Ellos se ponían como unas canastitas aquí y unas canastitas en los brazos para, para cargarla, porque así ellos se sentían bien, porque no la tenían, ellos no hacían, ellos no la tenían en el corazón, no la tenían en el corazón. La tenían en la mente, pero no la tenían en el corazón. La tenían aquí, en el brazo, y la tenían aquí, en una cajita, en una cajita. ¿Me están haciendo caso en esto? En otras palabras, yo prefiero cumplir con la ley. Cumplir con la ley, porque si cumplo con la ley, voy a estar bien. Sin importar si yo hago buen uso de la palabra que debo poner en acción. Y no lo hacían. Sí, pastor, era básicamente un show. Un Era show. básicamente un show. Mientras más ornamentos tenían, más santos, supuestamente, entre comillas, ante los ojos del Exactamente. pueblo. So, cuando Jesús llega con una doctrina totalmente inversa a lo que ellos estaban enseñando, esta gente dijeron, espérate, que este tipo hay que liquidarlo porque nos va a tumbar el kiosco. Exactamente. Exactamente. Eso se Sigue, llama papito. eso se llama el Shema. Gracias, Yaro, por la información. El Shema. Gracias, Yaro. Jesús también dijo que los fariseos extendían los flecos de sus mantos. La ley prescribía a los israelitas piadosos que hicieran franjas en los bordes de sus vestidos con un cordón de azul. Por lo tanto, los judíos unían borlas azules en las de sus túnicas. Pero Cristo declaró que los escribas hacían esto para ser vistos por la gente, no por razones de piedad personal. Gracias, papito. Su orgullo egoísta. Hasta ahí por ahora. Gracias. Gracias, papito.
¿Dónde estoy? Ok. Ellos cumplían las observaciones religiosas para ser visto de los demás, no por sinceridad interior. Al mandar a Israel que se ataran sus palabras como señal sobre sus manos y como frontales delante de sus ojos, Éxodo 13:9, 16, Deuteronomio 6:8, Deuteronomio 11:18, Dios significa con eso que la ley debería estar constantemente conduciendo sus actividades. Ellos redujeron este mandamiento espiritual a un sentido literal, o sea, a un sentido físico. Encerraban secciones de la escritura en cápsulas de cuero y las ataban a sus frentes y a sus brazos. No se preocupaban por obedecer la ley mientras que pareciesen súper espirituales, llevando unos flecos ridículamente muy grandes. La ley mandaba también a los judíos llevar flecos con cordones azules en las esquinas de sus mantos. Número 15 del 37 al 41, Deuteronomio del 22 al 12. Estos distintivos bordes tenían como objeto recordarles que eran un pueblo peculiar y que debían andar separados de las naciones. Los fariseos pasaron por alto la lección espiritual y se contentaban con hacer flecos más grandes. O sea que mientras más grandes eran esos flecos, el pobre pueblo ignorante los veía como más santurrones. Dios mío, Imagínate. pastor, yo creo que era un show. Y lo podemos ver en la serie de Chosen, como ellos caminan como si ellos son el regalo de Dios para el mundo. Mira, Elio, Wow. Feli quiere decir algo. Feli, Sí. papito, ¿querías decir algo, papá? Yo diría que hoy en día también se está viviendo lo mismo, Seguro. con un sinnúmero de teólogos que se saben la Biblia completa. Publican muchísimos versículos bíblicos en las redes sociales, pero no viven la palabra. Eso viene siendo básicamente lo mismo de hoy en día, que estamos en la gracia, no en la ley. Amén, seguro que sí. Es ¿Se correcto. escucha? Sí, Es correcto. Es correcto. esto es correcto. Gracias, por tu aportación. Lo importante del caso, ok, no son las apariencias, porque el Señor mira y escudriña el corazón. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a todos nosotros, pero algo bonito que dejó Jesús es que por su fruto os conoceréis. So, si esa persona no da frutos dignos de arrepentimiento, puede ser un religioso más, puede ser una persona que haga show, pero si no da frutos dignos de arrepentimiento, pues esa es la guía que nosotros como hijos de Dios nos debemos de llevar. ¿Quién? Sí, Pastora Yarolin. Quería decir que si ustedes pasan por lugares donde viven gente judía, todavía ellos tienen sus strings, muchos de ellos, y los que son, vamos a decir, más religiosos, en los días de fiesta, ellos tienen una gorra grandísima I mean, ustedes si los ven se van a dar de cuenta de lo que estamos hablando aquí, aún en el día de hoy, todavía se ve como ellos aguantan esa religión. Amén. Amén. Perfecto. Sari, continúa la lectura, por favor. Su orgullo egoísta les hacía procurar los primeros asientos en las cenas.
Literalmente se trataba de los primeros lechos, en los que se reclinaban alrededor de las mesas mientras comían, excepto en los hogares pobres. Y la primera silla es también un raro vocablo compuesto. McNeil dice, los principales asientos estaban sobre la plataforma, de frente a la congregación, de espaldas al arca donde se guardaban los rollos de las escrituras. Gracias, Sari. Wow, Mira, Elio. Es que tengo que empezar a hablar 6 segundos antes para que me. Mira, cuando Sari dijo, los asientos estaban en las plataformas, muchachos, que mucho me molestan a mí ver, y perdonen, hermano, no quiero sonar pedante, pero que mucho me molestan a mí ver gente metida en los altares, en las plataformas, pastores mirando para la congregación. Nunca he entendido eso y nunca lo voy a entender, por más que me lo quieran explicar. Porque eso es una copia de lo que hacían esta gente. Una copia. El estar arriba, tratando de aparentar poderío, prepotencia al pueblo. Gracias, pastor. Siempre buscaban los puestos de mayor honor y respeto, el ostentar en toda la preeminencia. Por eso equivale a idolatrar el yo, la peor forma de idolatría. El pastor lo acaba de decir. Esa ambición era mala en todo lugar, pero especialmente en la sinagoga. Buscar el propio honor precisamente en el lugar en que ha de darse a Dios toda la gloria y donde debemos humillarnos delante de Él. Es burlarse de Dios en vez de rendirle culto. Cuando alguien no se da mucho por ir al culto, a no ser para figurar y ostentar lujosos atavios. Gracias a Dios que eso no pasa en Casa de la Fe. Primera de Pedro 3:3 se puede calificar de orgullo e hipocresía, más bien de sincera piedad. O sea que estos fariseos, para ellos, todo era un show. Ellos querían ser vistos en las plataformas para que los súbditos, vamos a llamarle al pueblo los súbditos, porque ellos se creían que tenían toda la autoridad de la pobre gente por las cargas que le imponían. Pues ellos básicamente lo que les gustaba era la autojustificación y eso a ellos le daba era como que le daba gasolina para el ego continuar. Amén, sí. Jesús siguió diciendo que los escribas amaban las salutaciones en las plazas y ser llamados rabí, rabí. Esta era la forma de tratamiento general con que eran saludados los dos. Significa mi maestro. La I final representa mi en hebreo. Dalman dice que por consenso general, rabí era reconocido como un término superior a rab y rabán, admitido como más alto que Amén. rabí. Gracias, hermana Sari. Los saludos no le habrían sabido tan dulce si los hubiera cogido en las calles estrechas, sino que habían de dejarse ver en las anchas avenidas donde todos pudieran ver cuánto se les respetaba y qué alta era su posición en la opinión del público. ¿Usted cree que ellos iban a ir a una avenida donde estaba la casa humilde? Ah, pastor. Seguro que no. No iban a ir. ¿Usted cree que ellos iban a ir a una cena que un hermanito humilde de la iglesia lo invitara? No, ellos, como dicen los americanos, they wanted to be seen.
alimentaban su ego con saludos en las plazas y disfrutaban especialmente siendo llamado rabí, o sea, mi maestro. Imagínense, cuando el pueblo acudía a los fariseos y le llamaban rabí, mi maestro, yo me imagino que ellos hacían así. Usted ha visto gente que cuando tú le dices algo, como que sube el cuello y el pecho. Sacan Pues, pecho, sacan pecho, el pecho ese de paloma, sí, sacan pecho. ¡Ah! Pero te lo digo, ellos conocían la ley, Espíritu de la Popeye. conocían, pero no aplicaban misericordia. Ellos lo que estaban interesados era en su propio beneficio. Vamos a seguir con la lectura. ¿Quién más tiene la lectura? Jorge Molina, ¿lo tiene? ¡Jorgito! Pero los discípulos no debían ser llamados rabí. Este mandato debe ser tomado en el espíritu y no en la letra. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Jesús no está dando reglas precisas de empleo del término técnico como los títulos doctor y reverendo. Más bien está hablando en contra del espíritu de orgullo que hace que el hombre ambicione ser honrado por los demás. La actitud de vida es reconocer que tenemos un solo maestro, como un mejor texto griego. En Cristo y todos vosotros sois hermanos. Siempre es apropiado llamar a un creyente hermano. Amén, gracias, Jorge. Elio, quiero decir algo. Quiero decir algo antes de que siga y darle la oportunidad a la pastora Elizabeth. Estoy en desacuerdo totalmente con Beacon en este punto y voy a decir por qué. Dice aquí, él está defendiendo, él opina y dice, Jesús no está dando reglas precisas acerca del empleo de términos técnicos como los títulos de doctor y reverendo. Más bien está hablando en contra del espíritu de orgullo que hace que el hombre ambicione ser honrado por los demás. La actitud de vida es reconocer que tenemos un solo maestro. Ok, yo personalmente difiero de los títulos. Por ejemplo, el que es doctor, pero la palabra de Dios no habla en ningún momento que a un pastor se le llame reverendo. A eso voy. Ok, muy bien. Pues para que abunde, pues yo hice una exégesis sobre eso, no sé dónde está, la estoy buscando y no la encuentro. Pero claramente la palabra de Dios solamente en el Salmo 119 hay un versículo, el único versículo que se encuentra, está en el Salmo 119, en uno de esos versículos largos, por ahí, que habla de reverendo en una traducción, pero reverendo solamente a Jehová Dios, porque reverendo significa reverencia, y a ningún hombre tú debes darle reverencia. Por eso el término reverendo, en mi opinión, es totalmente antibíblico. A ningún hombre, escúcheme, a ningún hombre, a ningún cura, a ninguna persona usted lo llama reverendo, porque usted no tiene que reverenciar a un hombre. Y he dicho, caso cerrado. En el próximo párrafo voy a estar cubriendo eso. Gracias, pastor. Jesús prohíbe a sus discípulos
usar títulos que impliquen dominio y superioridad sobre otro. No es el título lo que Jesús reprueba, sino el espíritu de orgullo y ostentación de autosuficiencia, así como el codiciar obtener distinciones especiales de parte de los demás hermanos creyentes y de la gente en general. Aspirar a tales distinciones va contra el espíritu de sencillez del evangelio. Solo hay un guía y capitán de nuestra salvación, que es Cristo. El término maestro en el rabí del verso 8, donde el original tiene didácalos, que es precisamente el término que Pablo usa para designar la cualidad más prominente, pastor espiritual. Efesios 4:11, Romanos 12:7, Primera de Corintios 12:28 y 29, Tito 1:9, entre los oficiales eminentes de la congregación. Pastor, ¿quería decir algo? Sí, no, Elizabeth, perdóname, Elio, que se me olvidó que Elizabeth alzó la mano y ella tiene una partecita. Sí, sí, gracias, papá. Lo que yo quería decir era sobreabundar sobre lo que dijo el hermano Félix, que lo que pasa es que en este tiempo queremos, la mayoría de las iglesias se vacían por ese tema. Es porque entran y de una se quieren subir, quieren figurar la gloria a Dios, no quieren sentarse, no quieren aprender, no quieren alcanzar la madurez espiritual, no quieren aprender de la palabra, no dejan que el Espíritu Santo los guíe. Y cuando esto pasa, pues simplemente le estamos quitando la gloria a Dios. Y no hay madurez espiritual, no conoces quién es tu padre, no conoces quién eres como hijo, y entonces te cansas, te aburres, porque no estás logrando lo que tenías en mente y te vas. Y por eso hoy las iglesias, la mayoría de las iglesias, se están vaciando, es porque el que entra de una vez quiere figurar, no quiere sentarse, no quiere aprender, no quiere madurar en el espíritu, no quiere conocer su posición como hijo y no quiere conocer la posición de nuestro Padre y su voluntad perfecta. Amén. Amén. Muy bien. Muy bueno, Amén. muy bueno. Súper. Sí, Pastor Yarolén. Pastor Elio, quería decir que en el versículo 8, ustedes se van a dar cuenta, si lo leen de nuevo, Jesús ahora deja de hablarles a los escribas y a los fariseos y le comienza a hablar a los discípulos. A los Y discípulos. por eso él le está diciendo, los hermanos no tienen título porque son hermanos, estamos todos en el mismo nivel. Queriendo decir que nosotros como hermanos, un solo cuerpo, todos estamos en el mismo nivel. El título que tengamos no es que sea malo, pero el título que tengamos no es porque yo sea mejor o yo sepa más o nada. Es solamente para sacarme aparte, para que ustedes sepan que yo sé hacer Para eso. distinguirnos. Amén. Thank you, that's the word. Eso nada más. Pero no porque yo soy un poquito más que tú. Porque si me cortan voy a echar sangre como tú. Amén. Gracias. La hermana Wanda, la pastora Wanda Mercado, puede seguir la lectura, por favor. Y cuando termine ese párrafo, entonces el pastor Wilson puede leer el próximo. Jesús también amonestó. Jesús también amonestó en contra de llamar a cualquiera sobre tierra Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Schroeder dice, los rabinos exigían de sus alumnos la más absoluta reverencia, sobrepasando en la honra que ellos debían. Entonces, cita como prueba un número considerable de fuertes declaraciones
de los rabinos judíos para sostener su aseveración. Esa era exactamente la actitud de Cristo que Cristo Amén, condenaba. Pastor Wilson, siga. Amén. Oh Jesús, no seáis llamado maestro, porque no es vuestro maestro, el Cristo. La palabra que en nuestras versiones está traducida maestro es el único pasaje donde se halla en el Nuevo Testamento. Proviene de un verbo que significa y delante, guiar, pero llegó a ser empleada como maestro y en el grupo moderno significa profesor. Uno es vuestro maestro. Hace hincapié en que Jesús es autoridad única para ser el Hijo Amén. de Dios. Gracias, Pastor Wanda y Wilson. Amén. Aquí el Señor advirtió a sus discípulos en contra de emplear títulos distintivos que deberían ser reservados para Dios. No hemos de ser llamados rabí como título distintivo, porque hay un maestro, el Cristo. A nadie deberíamos llamar padre, porque uno solo es nuestro Padre, Dios. El sentido evidente de las palabras de Jesús es que en el reino de los cielos todos los creyentes forman una hermandad sin lugar para títulos distintivos que pongan a uno sobre otro. Pero, escúcheme, pero pensamos en los pomposos títulos que se encuentran actualmente en la cristiandad. Y aquí entramos en lo que el pastor estaba hablando. Reverendo. Escúchese en la próxima. Reverendísimo. Sí, sí, pastor. Ay, mi madre, que estos son los temas que a mí me encantan. ¿Has escuchado esa? Reverendísimo. ¿Lo has escuchado? Ahora hay uno que se llama arcángeles. Ahora se va a llamar arcángeles y arcángeles y querubines. Y mira, y quiero que sepan algo, porque yo voy a hacer una pregunta, Helio, si me permite. Hoy en día, Sí. hoy en día, según el contexto que usted está leyendo, ¿usted cree que esto aplica? Por favor, y quiero abrir micrófono. ¿Usted cree que esto aplica para que usted deje de llamarle a alguien papá espiritual? Yo quiero que alguien me conteste con sabiduría, no por emoción. Abra micrófono. ¿Qué usted cree? Porque yo tengo una contestación para usted, pero quiero escuchar a los estudiantes de aquí. Nadie va a contestar. Yo puedo contestar si No, pastor, no. Los estudiantes. No. Vamos a esperar que los estudiantes se envuelvan. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Prohíbe Cristo hoy en día llamar padre a alguien? ¿Quién contesta? ¿Wanda? De acuerdo a lo que estamos estudiando, que se le diga padre a ninguna persona aquí, solamente él es padre, Dios. Ajá. Es lo que yo entendí. Ok, ¿quién más contesta? ¿Quién más tiene una opinión? Bueno, si no, me tiro yo que está llanito. Escuchen esto. Helio, dime. Ajá. Yo sí quiero saber de verdad la respuesta porque siempre eso para mí ha sido como, por ejemplo, una iglesia donde yo iba, si yo no le llamaba papá al pastor, entonces no era hija. Y entonces como yo no le llamaba así, entonces no me consideraba hija de él. Eso es diabólico. Y entonces por eso yo nunca le llamo padre a ningún pastor por eso mismo. Eso es diabólico, exactamente. ¿Quién más? Ajá, Miriam. Bueno, ni el uno ni el otro. Yo creo que sí. Podemos llamar padre, papá. Yo le llamo a mi papá, papá. Seguro. Primeramente porque lo amo,
porque me guía, porque se preocupa por mí, porque me enseña, porque me ha enseñado su amor, su confianza, su fidelidad, su transparencia. Yo nunca tuve padre Gloria a Dios. físico, por lo tanto veo. Sí se puede. Seguro. Bueno, miren, ¿prohíbe Jesús llamar padre a alguien? No, no lo prohíbe, porque en este contexto Jesús está utilizando la hipérbole, que es una exageración intencional para enfatizar en una verdad espiritual por el orgullo y la prepotencia y hipocresía de los escribas, que ellos mismos se autodenominaban y se autoproclamaban maestros, rabines, padres, líderes con potencia, reverendísimos. Y esto es lo que Jesús está impartiendo. Primeramente, él le dice: a solo Dios es la máxima autoridad espiritual y fuente de toda paternidad. Cuidado, porque hay doctrinas actualmente de paternidad espiritual que es una desviación diabólica, totalmente demoníaca, en donde usted tiene, como Judith dijo claramente, creo que fue Judith, dijo claramente: si tú no le dices father, pa o mom a estos apóstoles, ellos no te van a dar la bendición. Eso es diabólico. Eso es contra los principios bíblicos, porque espiritualmente el único padre es nuestro Padre Señor. Ahora, la Biblia usa padre para referirse a figuras humanas. Por ejemplo, en el hogar, mi papá, que todavía lo tengo en vida, y la palabra nos dice: honra a nuestro padre y a la madre. La palabra nos dicta en un mandamiento. Pablo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora, en el sentido espiritual, yo tengo una mamá espiritual. Yo tengo una mamá espiritual. Porque Pablo se llama padre espiritual. El mismo apóstol Pablo se llama padre espiritual de la iglesia de Corintios. Y esto lo vemos, vamos a 1 Corintios 4:15, que yo creo que Elio lo debe tener por ahí, pero me voy a tirar. Pablo se llama padre espiritual. 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. En otras palabras, ustedes son mis hijos espirituales. Eliseo llama padre mío al profeta Elías. O sea, hay que tener cierta cuidado cómo es que usted escucha el término padre. Alguien me está escribiendo por aquí. Y se llama padre espiritual. Muy bien, gracias, mamá, por también traerme esto. Pablo es padre espiritual de Timoteo. O sea, no es ningún pecado. Cuidado con que el título endiose a la persona, porque hay un problema serio cuando nos desviamos a estas doctrinas de error. Y eso lo hemos hablado en múltiples ocasiones. El pastor Helio, la pastora Yarolin, yo hemos hablado de estas desviaciones, de estos falsos profetas, estos falsos maestros. Ahora, yo me considero, por eso yo cuando le llamo a alguien de ustedes, lo llamo hijo, porque yo espiritualmente considero un padre espiritual, pero a mí no se me debe honra, a mí no se me debe ser, ¿cómo se llama? Venerar o reverenciar o tal cosa como esta. Yo quiero saber si usted aprendió este término, porque si usted aprendió, hermano, lo felicito. Importante que aprendamos este tipo de conceptos que son importantes. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Pastora Yarolin. Sí, quería dar como ejemplo la Iglesia Católica. Muchos van y le dicen padre al cura que está allá leyendo, haciendo lo que hace, y él no conoce a la gente ni por nombre, pero todos le dicen padre y todos le llevan regalo al padre y tienen al padre altísimo, ¿verdad?
Pues eso es lo que Jesús está hablando en este país, en this part of the Bible. Eso es lo que él está diciendo. Pero de que tengamos un padre espiritual, no hay nada malo con eso, porque lo que estamos es aceptando que Dios ha puesto una persona en nuestros caminos para guiarnos a tener una relación más cercana con el Padre de todos los padres. Pero el hombre que Dios no ponga en tu camino que te acerque más a Dios, pues entonces ahí está el problema. Amén. Amén, gracias. Sí, pero también lo podemos usar como un término de respeto a nuestro pastor como nuestro padre espiritual. Amén. Sí, Exactamente, papi. Of course. Miriam. Y añadiendo un poquito a lo que está diciendo Yarolin, a todos aquí, si vamos un poquito más abajo al versículo 17, dice que por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes, en todas las iglesias. O sea, Timoteo aprendió ¿de quién? De su papá, de su padre espiritual. Exactamente. El apóstol Pablo. Y él en su confianza lo envía. ¿Ves? Él lo envía. Eso mismo es lo que tenemos que ver. Lo mismo que dijo Papito, es un respeto que le tenemos a nuestro pastor. Yo quisiera, ¿verdad?, que ustedes aprendieran a ver a su pastor como un papá de verdad, para que usted vea la diferencia, porque él no llega a muchos de nosotros porque realmente no es porque no quiere llegar, sino porque no hemos puesto una barrera para que él llegue. Conózcalo mejor, conózcalo, déle la confianza, hermano. No lo vea como que quiere estar encima de uno, lo que quiere es proteger a la grey de Cristo. Amén. Gracias, hermana Miriam. Y Elio, lo último, Elio, lo último. Y fíjate que me llegó esto con lo que está diciendo Miriam y Yaro, me llegó esto. Los títulos no deben ser usados para exaltar a los hombres. Porque cuando alguien aquí es policía, oficial de policía de la ciudad, imagínense que usted sea policía. Vamos a ver que Luisito Fuentes sea policía. Si yo llamo a Luisito Fuentes por su nombre, Luis, pues Luis me va a tratar como mi amigo. Pero cuando tú lo llamas por el título lo obliga a servir. Porque los títulos deben obligarnos no a engrandecernos, sino a servir. Y es lo mismo. Cuando a ti te llaman pastor, tú eres pastor porque tú diriges una grey y unas ovejas que no son tuyas. Las ovejas son de Cristo. Por eso el título de pastor carga una responsabilidad muy grande ante Dios y ante los hombres. Gracias, papá, y no hablo más. Amén, gracias. Excelente. La pastora Marvin va a leer 2 de Timoteo 1:2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Sí, o sea que el apóstol Pablo fue padre no solo para Timoteo, para congregaciones enteras. Lo llamaban padre. O sea que lo que Jesús está hablando aquí es en contra del título, que gente toma ese título, se le va hacia los sumos y entonces tratan al resto del pueblo como menos que ellos o como súbditos de ellos por el título. Amén. So, lo que estaba leyendo aquí de reverendo, reverendísimo, padre y multitud de otros similares. Incluso el aparentemente inocuo doctor
que significa maestro en latín. Hay gente que sacan un doctorado en teología y Dios libre que tú le llames pastor. Si se te olvida ponerle el doctor yo no sé qué, olvídate. Y muchos de ellos ponen la trompa y no te hablan más. ¿Entiendes? So, Sí, eso es hermano. una muestra de fariseísmo. Vamos a leer el último párrafo para ya terminar. ¿Quién no ha leído y quién quiere leer? Jorge Crespo, te voy a dar la bendición. Ok. Entonces Jesús estableció el principio general ya anunciado en el 2026. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. 11. La última palabra es diáconos, de origen desconocido, pero se usaba en el griego clásico para denominar a las personas que servían a la mesa. Esta es la idea encerrada aquí. El párrafo concluye con una amonestación que dice: cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, lo mismo dice en griego, será Amén. enaltecido. Gracias, hermano Jorge. Una vez más, se ve el carácter revolucionario del reino de los cielos en el hecho de que la verdadera grandeza es lo precisamente opuesto a lo que la gente supone. Jesús dijo: el mayor de vosotros será vuestro servidor, mas cualquiera que se ensalce a sí mismo será vuestro servidor o será humillado, y cualquiera que se humille a sí mismo será ensalzado. La verdadera grandeza se humillaba para servir. O sea, ¿quién era la verdadera grandeza? Cristo. Jesús mismo dejó su trono para bajar aquí en esta tierra y caminar como los hombres comunes y servirle a ellos. Los verdaderos discípulos que se humillan serán exaltados a su debido tiempo. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna opinión? Si no, pues podemos cerrar y el padre con nosotros. Gracias, gracias. Un aplauso fuerte para nuestro pastor Helio. Gracias, tremenda clase hoy. Todas las clases son buenas. Yo espero que estemos aprendiendo y podamos sacar buen uso de esto. Es bueno escudriñar la palabra. A veces hablamos sin saber, sin entender y repetimos sin entender exactamente los contextos bíblicos. Por eso es bien importante que estemos siempre escudriñando la palabra del Señor. Bueno, vamos aquí a dejarlo aquí. Ya nos queda poco. Por favor, quiero que me refresquen. Hay que entregar